Hola. Hola Ana, ¿cómo estás? Ay, Mile, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ay, encantada de verte. Estás muy linda. Ay, gracias, tan linda tú, hermosa tú. Milena, y agradecerte porque estés aquí con nosotros, porque así como yo estaba contando, tú hace muy poquito, es que yo creo que no ha pasado un mes, Mile, ni siquiera tú has enterrado a tu papá, y no cualquier papá, el papá, un gran amigo de Alex, mejor dicho, una hermosa persona, y sé que no debe ser fácil para ti estar en este espacio, pero desde el principio dijiste sí, de una, o sea, con esa actitud, con esa disposición, porque yo estoy segura que tú tienes al Espíritu Santo en el corazón definitivamente, a la manera tan hermosa como tú hablas, como ves las cosas. Y entonces, este espacio es para ti, porque lo que yo anhelo, perdón, cuando te escuché, es que Dios se apodere de ese momento y llevemos tanta esperanza, tantos corazones que están tristes, que están patinando ahí, personitas que están patinando en ese dolor y no hemos de pronto entendido esa voluntad de Dios y ese cielo, ¿cierto? Sí, sí, Ana, bueno, buenas noches para todos, buenas noches a ti, mil gracias por haberme invitado a este espacio, como tú dices, desde el principio dije que sí, pero no solo es un sí para ti, para Alex, tú sabes que es un sí para Dios, porque Él no quiere que nos quedemos con estas experiencias y estas vivencias de una manera egoísta, sino que las compartamos, que puedan ser un apoyo, un aliciente, unas palabras de pronto consoladoras también y de esperanza para otras personas que están pasando por situaciones similares. Entonces, toda la gloria sea para Dios, siempre lo he dicho. Amén. Es Él el Espíritu Santo a través de mí, a través de toda esta situación. Es Dios el que nos ha llevado de su mano, es Dios el que nos ha sostenido y por eso toda la gloria sea para Él. Bendito y alabado sea siempre. Amén, Milena. Bueno, entonces no sé, de pronto nos podamos ir yendo contando un poco la historia. Yo recuerdo que hace muy poco estuve en tu casa llevándote la Virgencita Peregrina, porque el papá estaba en la UCI, estaba delicadito y allá pues conversamos un ratico y yo les compartía cómo yo también, pues cómo yo logré, ¿cómo te explicara? No es un logro, pero cómo mirar al cielo y entregar esta miseria de dolor. Dios, ¿cómo siente uno que lo carga y le llena el corazón a uno de gozo? En ese momento no sabíamos qué iba a pasar, ¿cierto? No sabíamos qué iba a pasar. Pero resulta que después, a pesar de tu situación, tú me reconfortaste a mí, sabiendo que mi mamá sí está viva y yo sentía que me reconfortabas. Entonces, si tú me reconfortaste a mí, Mile, ¿cómo irás a reconfortar a tantas personitas? Entonces, si quieres, empieza a contar qué pasó con el papá y vamos Bueno, a ver qué pasa aquí. pero antes de empezar a contar, te voy a decir que en esa visita que ustedes nos hicieron, eh, nos dieron una esperanza increíble, pues con el testimonio de tu mamá, con las palabras tuyas, y me acuerdo perfectamente lo que nos hablabas de entregarse a Dios, de dejar todo en las manos de Él. Y eso a mí me quedó en el pensamiento, en el corazón, y creo que fue un impulso más después de todo el proceso que estábamos viviendo para entregarle a Dios, que es tan difícil entregarle a Él, porque muchas veces queremos es nuestros propios deseos. Uh -huh. Entonces, esa visita de ustedes fue muy, muy especial. Amén. Bueno, empiezo por contar que primero describir un poco a mi papá, una persona muy amorosa, una persona muy alegre, lleno de vida, 64 años, muy bien vividos, muy joven todavía, con un corazón enorme donde cabían todos. Su mayor tesoro, su familia y fue lo que alimentó toda su vida.
sus amigos, ni qué decir, pues que sus amigos eran parte de nuestra familia, él los hizo así y así todos los acogimos siempre. Era el amigo de nuestros amigos, de los amigos de mis hermanos y de mis amigos. Pues súper bromista, súper alegre, un ser espectacular. Eh, Infortunadamente a inicios de enero nos contagiamos de COVID, varios de mi familia, pero todos logramos empezar a salir de esta enfermedad sin ningún, pues, sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Pero mi papá, a medida que avanzaban los días de síntomas, iba empeorando. Más o menos al día séptimo empezó a bajarse su saturación, fiebres de 39, una tos muy fuerte que lo asfixiaba. Y entonces decidimos llamar médico en casa para que lo viera, para que lo revisara. El médico lo vio muy mal, lo encontró muy mal y dijo, no, es mejor llevarlo para urgencias, a que le den pues una atención más exacta de lo que tenía él, exámenes de rutina, bueno. Eh, Inicialmente se llevó a la clínica, eh, el, bueno, yo creo que fue como el 14, 15, si no estoy mal, y al día siguiente le dieron de alta porque supuestamente ya estaba bien, su saturación se había subido, eh, tenía la tos, pero ya no tenía fiebre. Y ese día, pues, él llegó en la tarde, en la noche se volvió a poner mal, otra vez la saturación bajita, la fiebre que no le bajaba. Y al otro día decidimos nuevamente llamar médico en casa porque pues sabíamos que algo estaba mal. Llegaron, lo revisaron y la doctora nuevamente dijo, no, pidan una ambulancia porque necesita una atención médica urgente. Eso fue lo que se hizo y el domingo en la madrugada que llegó la ambulancia lo trasladaron nuevamente a la clínica El Rosario, donde desde el inicio pues lo atendieron muy bien. Estamos muy agradecidos con los doctores, los intensivistas, las enfermeras, con todo el personal. Se le hizo de todo, le hicieron todos los exámenes, los tratamientos, todo para el manejo del COVID y de lo que los episodios pues de todos y lo que estaba presentando él en ese momento. Eh, Él empezó a empeorar, llevaba ya en habitación, llevaba como 5 días y al quinto día ya decide el médico que es mejor llevarlo a UCI, para ponerle una cánula de alto flujo para que él empezara pues como a estabilizar su saturación. Lo llevaron a UCI, y le pusieron la cánula de alto flujo, no le funcionó, lo pasaron a la cámara, la mascarita pues de oxígeno, que es más fuerte, la tenía al máximo, la tenía al 100%, y él no mostraba ninguna mejoría. Eh, ya decidió el doctor una intubación. Mi papá se había negado como los primeros días que le preguntaron como 2 días y él se negó, pues él estaba asustado también, tenía mucha angustia. Entonces se negó a esa intubación y cuando ya el doctor le dijo, no, es el momento, estamos en el momento de intubar, si dejamos esperar más días es peor, es más complicado. Él decide aceptar, nos llaman a nosotros, vamos a la clínica, hablamos con el intensivista, nos explica todo el procedimiento, entramos a hablar con él, estaba muy angustiado, tenía mucho miedo, tenía su saturación, recuerdo, en 84, y llegamos todos a esa habitación y empezamos a orar, hicimos el Santo Rosario y a medida que íbamos orando los misterios, esa saturación se iba subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a 94. Y así en esa saturación lo dejamos por el poder y la gracia de Dios y de nuestra Virgencita María, que estuvieron todo el tiempo ahí con él desde el inicio. Lo dejamos en esa saturación estable para poder intubar.
todos saben pues que la intubación es un procedimiento también muy riesgoso, que muchas personas se quedan en el procedimiento. Eh, pero este fue uno de los milagros también en medio de todo el dolor. Yo siempre he dicho que en medio del dolor y la tristeza por su pérdida y su ausencia, pues nosotros lo que vivimos en todo este proceso fueron milagros. Fue milagro tras milagro. El milagro de poder llegar a una intubación, que la recibió bien, que le fue bien en su procedimiento. El milagro que nos habían dicho que hasta dentro de a las 48 horas era que empezaba a mostrar una mejoría. Mi papá empezó a mostrar una mejoría en menos de 24 horas. Eso obviamente pues nos dio mucha más esperanza de la que teníamos, porque en ningún momento perdimos la fe. Siempre tuvimos la fe intacta, a pesar del diagnóstico, a pesar de las palabras de los intensivistas, de la poca esperanza que, digámoslo así, médicamente había, porque sabíamos que la última palabra la tenía Dios. Siempre nos pegamos de eso. Salíamos de esa habitación y decíamos, no, no importa lo que diga el doctor, vamos a seguir adelante, vamos a seguir confiando, y esto lo lleva Dios de su mano y vamos a confiar en Él. No Mile, hay vamos a una perder la cosa, fe. perdón que te interrumpa, hay una cosa que yo siempre he invitado a las personitas que nos escuchan y es, abramos nuestros ojos y nuestros oídos todo el tiempo, todo el día, porque a pesar de que en ese momento estemos pasando por momentos de incertidumbre, de dolor, un problema, nuestro día está lleno de regalos, pero nosotros nos los perdemos por estar solo enfocados en eso y, y esos regalos son los que van reconfortando ese corazón, son los que, esos regalitos por medio de una persona, como decías tú, cuando fueron sentimos esto, pero es abrir, porque si no abrimos esos oídos y esos ojos, nos perdemos de esos regalos, pasamos de largo y cada vez estamos más tristes, más solos. Sí, Entonces, mira que ustedes están tienes, en un momento muy duro porque sé lo que es. Eso prácticamente es una despedida. Cuando uno va y van a entubar al papá, a la mamá, a su familia, prácticamente nos estamos despidiendo de ellos porque ya no sabemos si esa es la última vez que esos ojitos nos van a mirar. así es, así es. Eh, sí, fue tal vez una despedida, pero nosotros en medio de esa angustia, también porque sentíamos angustia, nosotros teníamos toda la fe puesta en que lo íbamos a seguir viendo después de esa intubación. Uh -huh. Eh, la oración nos dio a nosotros toda la fortaleza que necesitamos en ese momento, y se la dio también a mi papá, porque estamos seguros que a él también se la dio la oración. Siempre que entrábamos a ese cubículo de UCI, dejábamos las lágrimas afuera, dejábamos la tristeza afuera y entrábamos con la mejor energía por él, para él, sonriendo, orándole, cantándole, porque le cantábamos, le poníamos canciones, le hacíamos de todo, le poníamos audios de los amigos, de la familia, todo para animarlo, porque nosotros siempre veíamos la esperanza en que él se iba a sanar físicamente. Y orábamos por esa sanación física. Bueno, después de la intubación, mi papá no mejora, lo ponían en la posición boca abajo, que es una de las que utilizan para estos casos de pacientes COVID, porque les ayuda pues a no estar pues como oprimiendo sus pulmones y a mejorar más la oxigenación, la saturación, pero a él no le funcionó, no le funcionó, y entonces ya cuando pasado unos días de estar intubado, llevaba ya creo que cinco días, el doctor nos habla de la posibilidad de ponerle el ECMO, que tú ya sabes y muchos creo que ya lo conocen, han hablado, porque en una de las historias que ustedes tuvieron estuvo Juan Manuel Uh -huh. contando sobre todo su proceso. Uh -huh. Este ECMO nos dio aún más esperanzas. Uh -huh.
porque mi papá ya estaba en una situación muy crítica. Mi papá tenía ya una prediabetes, tenía una hipertensión, ya estaba teniendo como problemitas en algunos de sus órganos, tenía una bacteria, aparte de la infección que tenía por la neumonía del COVID. Entonces, bueno, las esperanzas no eran muchas. Se movió cielo y tierra para conseguir el ECMO, porque como saben, son muy escasos, hay muy pocos acá en Medellín, y estaban todos ocupados en ese momento. Pero Dios nos fue poniendo esos angelitos de los que tú hablas, que esos angelitos estuvieron desde el inicio de la enfermedad de mi papá. Fueron ángel tras ángel, milagro tras milagro. Y ese milagro, cuando creíamos que pronto iba a ser difícil encontrar el ECMO, esa misma noche nos responden y nos dicen de la Cardiovid que hay uno disponible a la mañana siguiente y que se lo podían poner en las primeras horas de la mañana. Eh, este es otro milagro, el ECMO. ¿Por qué? ¿Por qué le digo milagro? Porque mi papá tenía 64 años y, este ECMO prefieren ponérselo a personas de pronto más jóvenes, que tengan de pronto más probabilidad de vida, que no tengan ninguna preexistencia, ninguna enfermedad de base. Mi papá ya en ese momento tenía una prediabetes, tenía hipertensión, pues por todo lo que había pasado en este tiempo que estuvo en UCI, que se fue deteriorando. Y ese fue el milagro, ese fue otro milagro, encontrar ese ECMO. Ese día llevamos a la Virgencita que ustedes nos prestaron, la Virgencita Peregrina, y ella estuvo toda la noche en esa habitación de UCI con él, acompañándolo, y sé que también intercedió para que se diera encontrar este ECMO para él, que era la única salvación y la última esperanza de vida. Era ya lo último por hacer. Bueno, y así fue. Al otro día en la mañana llega un equipo de rescate, que lo llaman ellos, intensivista, cirujano, cardiólogos, y nos explican el procedimiento y el doctor nos dice, en este momento el papá tiene 90% de probabilidades de morir, pero con el ECMO ese 90% se reduce a un 40%. Eso pues nos llenó nuevamente el corazón de esperanza y de fe. Eh, Le realizan el procedimiento porque se lo deben hacer ahí en la clínica antes de trasladarlo, y lo llevan ya pues con su ECMO, sale muy bien del procedimiento y lo trasladan a la Cardiovid. Eso fue el viernes 28 de enero. Mi papá empieza a tener una falla multiorgánica, empieza a fallarle sus riñones, entonces le tienen que hacer diálisis. Y lo último que le empieza a fallar es su hígado. Ya cuando le falla su hígado, el intensivista pues no nos da mucha esperanza de vida, y lo que nos dice es: estén preparados para lo peor, porque él puede pues fallecer en cualquier momento. El sábado en la mañana fuimos a visitarlo. Ese día entré yo, le hice mucha oración, le hablé mucho. Hubo un momento también de reconciliación, hubo un momento muy lindo de palabras de amor, pero yo sentí que en ese momento yo debía entregárselo a Dios. Eh, yo empecé a hacerle la oración a él, y cuando yo salí de ahí, yo pues hasta le impuse las manos. Yo sabía que no era yo, era el Espíritu Santo, era Dios obrando en ese momento. Y la oración que yo le estaba haciendo a él en ese momento era una oración de entregárselo a Dios, de que él se fuera tranquilo, de que no se preocupara por nada, que Dios lo iba a recibir con los brazos abiertos, que era un Dios amoroso, misericordioso.
Y yo salí de ese cubículo y yo dije, yo, ¿por qué oré así si lo que venimos pidiendo es que Dios lo sane, que Dios le restaure esos órganos, que Dios le dé esa salud y esa sanación que estamos pidiendo todo este tiempo en oración? Pero entonces yo después comprendí que era Dios mismo enviándome ese mensaje también de pronto de tranquilidad y de transmitirle a él esa también, esa paz de irse a sus brazos sin ningún temor. Salimos esa mañana de la clínica y en la tarde nos llaman nuevamente porque las visitas eran solo una vez, una hora, pues una hora en el día, una hora en la mañana. Nos llama la intensivista en la tarde y nos dice, el papá se está poniendo mal, tiene un deterioro significativo, es mejor que vengan y lo acompañen porque en las próximas horas puede fallecer. Inmediatamente pues salimos, nos fuimos hacia la cardiovid, llegamos y acabo de hacer una pequeña pausa porque mi papá fue un hombre que construyó su familia sobre una roca y esa roca es la roca fuerte de Dios. Siempre un hombre de fe, un hombre muy devoto de la Virgen y en de lo que más hablaba y lo que más anhelaba y siempre nos pedía era la unión familiar. Nosotros somos una familia muy unida y somos así gracias a él. Y en ese último momento de él, Dios fue tan misericordioso, tan compasivo, que aparte de todos los milagros que nos había regalado, de todos esos días, que aunque fueron pocos, tuvimos tiempo de despedirnos, de compartir con Él, de hablarle. Eh, También nos permitió llegar a todos, porque nos esperó hasta que el último llegara para irse. Estábamos todos ya en la habitación y yo contaba ese momento porque a pesar de ser un momento tan doloroso, tan triste, en medio de lágrimas, eh, fue un momento demasiado sublime, fue un momento hermoso porque su corazoncito se fue apagando de una manera muy lenta, donde nos dio tiempo de hablarle, donde nos dio tiempo de decirle que se fuera tranquilo. Mi hermano le cogía su cabecita y le hablaba al oído y le decía, pa, ya está con Dios, no se devuelva, váyase tranquilo, es el mejor papá del mundo. Y entonces todos, llegué a escuchar como dentro de todas las voces, una sola voz que decía lo mismo. Eh, Estás con Dios, vas a estar feliz en un lugar pleno, no te angusties por nada, hiciste todo lo mejor en tu vida por nosotros, por tu familia, por todos, vete tranquilo. Entonces fue un momento demasiado lindo en medio de esa despedida dolorosa. De ese dolor. Mire, aquí un paréntesis que no quiero que se me Sí, escape y es ese momento que puede ser el momento más doloroso de todos, ¿cierto? Siendo todos muy dolorosos, pero ese momento de esa despedida, que tú me dices que a ti te nacía hacer eso, ¿cómo qué le podríamos decir a esas personas que no logran sentir ¿cómo te digo? Como esa entrega y esa aceptación en esos momentos que de pronto se han perdido la oportunidad de saborear ese abrazo divino en ese momento. Como que, ¿qué podrías decirle tú que hace tan poquito lo experimentaste? el abandonarse, Ana, el No. abandonarse, ese proceso tan difícil porque no es fácil y tú me lo hablabas, tú no lo hablabas ese día que vinieron acá, el abandonar, uno cree que uno dice, Dios, yo te entrego todo, sé tú quien dirija mi vida, sé tú quien dirija cada paso que doy, pero en realidad estoy deseando eso,
en realidad estoy preparado para aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea. Entonces es abandonarse de verdad, es entregarle a Él y es confiar y tener toda la fe que lo que Él está haciendo y el propósito que Él tiene para la vida, en este caso de mi papá, es su obra maravillosa, es el plan perfecto porque su plan fue perfecto y maravilloso, porque eh, él se fue en paz, él se fue tranquilo, y nosotros nos quedamos también con esa tranquilidad y esa paz de saber que esos días que Dios nos regaló al lado de Él fueron días de donde nos unimos en mucha oración. Ustedes saben y fueron testigos que por medio de la oración que estábamos haciendo por mi papá, se tocaron muchos corazones, se transformaron otros. A mí me decían, Mile, yo no sabía qué era orar, yo no sabía cómo pedirle a Dios, yo no sabía hacer un rosario, que es un misterio, no. Personas que nunca habían orado y que de pronto estaban alejadas de Dios por alguna situación o circunstancia, y esa oración fue la que les dio Dios se valió de la oración para coquetearles, porque ustedes saben que él empieza con sus coqueteos, que uno a veces no los ve, pero él es así, él empieza a coquetear y a enamorar, Para que y sepan, se valió de esa. Mile, perdón, Mile cuando el papá estaba en la UCI, comenzó a convocar a su familia y amigos a un rosario diario virtual. Sintió ese llamado en su corazón, entonces ahí por eso es que ya está diciendo que por medio del rosario se tocan. Mile, es que ¿cuántas personitas se conectaban? Eran más de 300 personas, eran más Imagínense. de 300 personas conectadas en el rosario que hacíamos diariamente, pidiendo esa sanación física para mi papá, pero lo que yo decía, sin saberlo, estábamos también nosotros pidiendo la sanación física y Dios estaba sanándolo a él espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Entonces fue un proceso de purificación, fue un proceso de sanación para él, preparándolo para irse al cielo, para irse limpio, puro, y a nosotros también nos fue preparando en medio de la oración para enfrentar esto que estamos viviendo ahorita, que es su ausencia, es el no tenerlo ya aquí físicamente, pero sabemos que lo tenemos en nuestro corazón, que ahí va a vivir por siempre, que sus recuerdos están vivos y que Él está vivo entre nosotros. Mile, hola, qué pena que Hola Él Alex, llegó ahí ¿cómo calladito, estás? todo juicioso, calladito. calladito. Sí, muy juicioso. La verdad, yo estaba desesperado por llegar a tiempo, pero bueno, no lo logré, pero quería estar en el live. Primero porque se trata de una historia que me llega demasiado porque tu papá fue un amigo quien yo aprecio y aprecié demasiado, quise mucho, y conocer todo esto me parece muy bonito, y más el tema que tocaste ahorita, esa unión familiar, ver toda la familia en torno a esa situación, pegados de la oración. Me decía Cristian, tu hermano, que hasta amigos de él le decían, no tenían ni idea que era un misterio, que era un rosario, cómo se hacía, y que era toda una familia en torno a esta situación, a su enfermedad y después a su muerte, cómo se iban uniendo y aprendiendo a orar y a entregar, a pedir, que ni siquiera sabían cómo se pedía. O sea que eso me parece a mí que Dios se vale de esas situaciones para tocar otros corazones, para tocar otras personas, y en tu familia y las personas alrededor de la situación se vivió eso. Imagínate todas las transformaciones que hay de aquí en adelante. Maravilloso. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Eh, a Olguita por ahí que dijo que, pues, que cuando hablábamos no siempre de la despedida de la intubación, exactamente, mi mamá fue intubada y hoy está con nosotros, gracias a Dios. No siempre pasa, dejar esa claridad. Hay varios punticos que yo quiero repasar para continuar, sobre todo para las personitas que siguen patinando, y es, uno, el abandonarse es clave, pero a pesar de que yo creía que yo tenía un camino espiritual, Mile,
nunca había experimentado lo que era abandonarse realmente, porque nunca había pasado por una situación tan dolorosa. Una prueba tan dura. Y les cuento rápidamente esa experiencia que le conté a Mila en su casa, y mire uno cómo puede llevar lucecita acá y la lucecita se va para otro lado y la otra al otro. Por eso no nos podemos guardar los regalos que recibimos, por eso hacemos estas cosas. Y ustedes esto deben replicarlo a otras personas para consolar corazones. Antes de que a mí me sucediera lo que yo llamé el abandono Mile, yo venía muy mal, o sea, literalmente yo me revolcaba en mi cama, o sea, yo me revolcaba, yo no sabía qué hacer, qué coger. Yo los 3 primeros días estuve medicada, literal tuve que medicarme porque se me estaba corriendo el coco. O sea, y miren que supuestamente yo vengo de unos años de un camino espiritual. Y cuando bajaba, porque nosotros vivimos lejitos del Medellín, bajábamos al momento de la intubación, recuerdo que yo le decía a Alex llorando, que yo sentía que el alma se me estaba desgarrando. Yo le decía, yo siento como el corazón se me desgarra. Y lloraba en una manera que yo nunca me había escuchado llorar así. Y Alex manejaba y lloraba. O sea, claro, de verme a mí así. Y recuerdo como en ese momento yo miré al cielo y yo sentí una necesidad en medio de ese dolor. Yo le dije, yo te entrego esta miseria de dolor, pero cárgame. Y yo le decía, cárgame, yo solo quiero ver 2 huellitas en la arena. Ten misericordia, Señor. Y lo empecé a alabar. Y lo alababa, y lo alababa, y lo alababa. Y le dije, me abandono a tu santa voluntad, pero cárgame, yo te la entrego, pero fue un momento sublime, mire. Y les puedo decir que después de ese momento, él se lo llevó. Él se llevó ese dolor. Y ahí es donde quiero que ustedes se detengan si están ahí. Es abandonarse, es solo mirar al cielo y entregarle a Dios. Él es el Rey de Reyes y Él es... Y mira, estamos hablando de 2 situaciones súper distintas. Y cómo en medio de todo eso, tú puedes sentir, yo me levanté como a los 2 días aquí en mi casa y le decía, amor, siento un gozo en el pecho. Y mi mamá ya gravísima, a punto de morirse, le decía, siento un gozo, siento una felicidad. Entonces, esa es la primera clave, abandonarse. Y mire qué lindo, otra cosa, Mile, es ver los milagros que ocurren en medio del dolor. Y tercero, es cómo Mile puede decir ahora, hombre, es que Dios nos estaba preparando para otras cosas maravillosas como la unión familiar y llevar luces a tantas personas, y cómo estaba preparando a mi papá para el cielo. Entonces, mire que ahí vamos, son tesoros muy grandes, Mile. Total. Y voy a adicionar algo a lo que hablas de ese gozo cuando uno se abandona en Dios y es esa paz tan grande que uno siente. Tú también la experimentaste. A pesar de los diagnósticos, de lo que digan los médicos, de todos modos uno siente esa paz en su corazón y está confiado plenamente en que el último que tiene la palabra es Dios, que no importa si te dicen tu papá le quedan unas horas o está en un estado crítico, pero ese abandonarse en Dios es confiar que Él tiene el control de todo, que no importa lo que vaya a pasar, sabes y estás confiado que es el mejor plan que Él tiene, es el plan maravilloso. Y acá te digo algo, los que creemos en ese cielo, y yo le decía mucho a Alex, amor, sí, ¿será que nosotros sí entendemos ese cielo realmente? Porque si nosotros decimos que el cielo es la verdadera vida, que el cielo, las personas que han dicho que han tenido experiencias mueren y vienen y dicen, yo lo que sentía ya yo no me quería devolver, y que las 2 personitas están en su plenitud. Yo digo, uno en el egoísmo humano ora obviamente para tenerlos con uno, pero yo digo, uno debería aprovechar ese papayazo y decir, llévatelo. ¿Qué tanto entendemos ese cielo? O sea, ese estado perfecto para ese ser amado que es el cielo. Pero obviamente es que acá estar sin ellos, Mile, y tú más lo dirás, es muy duro. Total. Sí, total, no, no es fácil, no es fácil, pero
Dios también se encarga de darte ese entendimiento al pasar de los días, a darte también esa tranquilidad y ese convencimiento que Él está en el cielo, que Él se ganó el cielo. Y lo que yo digo en los rosarios todos los días, nosotros con Él en el cielo tenemos un pedacito de ese cielo también con nosotros. Y qué lindo que en medio de todo este proceso Dios nos usó como instrumentos para llegar a otras personas, para poder ser luz para otras personas que no están viviendo de pronto este proceso en específico, pero sí otros, porque todos tenemos nuestras cruces, todos cargamos una cruz diferente, unas más pesadas que otras, Total. pero todos estos testimonios eh, son ayuda para muchos corazoncitos que están esperando escuchar una palabra, que están esperando por medio de la oración encontrar esa paz que de pronto están necesitando. Entonces, no somos más sino un instrumento de Dios y se valió de todo esto que estamos viviendo para acercar a otras personas a Él también, para acercar esos corazoncitos a Él, que es lo que Él más quiere, coger esas ovejitas que están por ahí dispersas y perdidas y llevarlas a su rebaño. Y lo decimos en varios lives, ¿cómo hacen las personas que no creen en Dios Para para pasar una situación de soportar estas. este tipo de cosas tan desgarradoras? Porque Total. yo le decía, mira, amor, hay un lugar, yo hice un en vivo como 5 días después de que mi mamá estaba en la UCI porque sentía la necesidad de contar lo que Dios había hecho en mí. Y yo les digo ahí, cuando uno está en esa situación, y me entenderán muchos que están acá, que es como un lugar donde no llegan, o sea, mi esposo me decía cosas divinas, las personas me acompañaban, pero ahí no llegan. O sea, como que esa soledad y ese vacío, eso no llega allá. Lo único que llega allá es el amor de Dios. A mí lo único que me reconfortaba era arrodillarme aquí en un altar que tengo, orar arrodillada y yo me levantaba de ahí tranquila. Mirar al cielo y orar, porque eso no lo llena sino él. Yo no sé cómo hacen, niños, no sé cómo lo logran, yo no sé, pero eso es imposible. No, 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 y yo lo he dicho todos estos días y se lo digo a amigos, a mi familia, ¿cómo será vivir una situación de estas y una prueba tan dura sin la presencia de Dios, sin estar de la mano de Él, que es el que sostiene, el que dirige, el que restaura, el que sana? O sea, yo creo que estaría uno vacío, no sé, por ahí volando sin saber qué hacer porque es que Él es todo, es que Él es el que nos da absolutamente todo y esa es una de las promesas de Él, que a pesar de la dificultad o la prueba que estemos pasando, pues Él va a estar ahí, ahí con nosotros porque Él no nos suelta, porque es cuando más nos abraza, cuando más nos carga, es Él llevando también esa cruz con nosotros, porque Él también siente el sufrimiento que estamos sintiendo. Entonces, su promesa es esa, no abandonarnos en ningún momento. Y eso es lo que ha hecho hasta hoy y lo seguirá haciendo. Y lo ha hecho por medio de la oración. La oración, tú sabes y ustedes saben, Alex, Ana, que la oración es el bálsamo para las almas, es la Totalmente, fuerza. totalmente. Y tú acabas de decir algo muy importante y es, muchas veces decimos, ¿y dónde está Dios en este dolor? En esta situación tan difícil, ¿dónde está Porque a Dios? mí, Porque a mí, porque yo, ¿qué estoy pagando? Son preguntas que muchos se Él hacen. tan bueno, ¿por qué se murió? ¿Por qué le está pasando esto? Simplemente no estamos viendo lo otro que viene, lo que estamos pasando, Dios, cómo nos va llevando, cómo nos ayuda, primero nos da fortaleza para vivir esa situación, cómo hay Transforma. transformación, cómo hay un propósito a través de ese dolor y de eso para tocar otras personas. O sea, son muchos los regalos y muchas las cosas que pasan alrededor de esto que de pronto no vemos. Mire, es tan bonito que Milena y su familia continúan haciendo este rosario. O sea, ya se terminaron las novenitas y sintieron ese llamado y continuaron con ese rosario en el que se unen bastantes personas y,
se ponen intenciones y yo te escucho de verdad, Milena, hablar y yo te digo, estás llena del Espíritu Santo y tienes un don hermoso, hermoso, hermoso y que seguro Dios te va a poner al frente de muchas personitas que necesitan escucharte. Porque solo escucharte cuando ofreces esos misterios, cuando hablas de tu papá como con esa paz, cuando hablas de tu papá en esos momentos sublimes como tú lo llamas, uno dice, uy, es que de verdad, hablar así en momentos tan desgarradores, eso es de estar muy lleno del Espíritu Santo. Total. Total, el Espíritu Santo que es el que llega a llenar ese vacío que queda ahí y a dar esa fuerza y siempre yo siempre lo invoco a él, siempre, siempre desde la mañana que yo me despierto, invoco al Espíritu Santo y eso fue uno de los regalos hermosos que cuento me dio Emaús cuando fui caminante, porque antes de eso yo no sabía que era invocar al Espíritu Santo, que era tenerlo a Él en cuenta en el día a día, en cada decisión, en cada paso. Y ese regalo, ese regalo hermoso que me dio Emaús fue tener esa relación tan íntima con el Espíritu Santo. Y es Él el que me ha dado toda esta fortaleza, al que le pido también le dé fortaleza a toda mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, que también lo han sido, a mis hijos. Y es porque él toma posesión y hace su trabajo hermoso en cada persona y en cada corazón. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, definitivamente. Muchos me dicen, Ana, pero yo nunca he orado. ¿Cómo hago? O sea, como que no saben por dónde empezar. Milena lo está diciendo claramente. Hay unas oraciones del Espíritu Santo que las encuentran en internet. Yo ya miro después cómo las publicamos porque es una muy bonita que nos enseñan en Emaús. Y desde que se levanten, cosas muy simples, ni siquiera es eh, cosas complicadas, sino solo miren al cielo y entreguen. Primero, ofrezcan el día. Todo lo que hagan, que les guste o no les gusten, ofrezcanlo, ¿sí? Y entregarse al Espíritu Santo desde el principio a la Virgen María y traque que el día se va. El día se va lleno de regalos, lleno de sorpresas, lleno de luz, o sea, ser luz, ser luz en este mundo que está tan lleno de dolor, que eso es lo que hacemos aquí. Sí. Estos live luego, eso lo empiezan a compartir y uno no sabe Dios cuál es el objetivo que tiene con este, ¿cierto? O a quién le tiene que ¿A llegar. quién le tiene que ¿A llegar? a qué corazoncito le llegue? Sí. Entonces ustedes son los encargaditos de ir a ese perfil que yo lo dejo guardado, compartirlo. Ve, esta persona está triste, tiene la mamá en la UCI, el papá en la UCI, se le murió, tin, manden para que la gente aprenda de pronto, bueno, yo solo miro al cielo y entrego, pues voy a ensayar. Yo les digo siempre, eso es un negocio, pruébenlo para que vean lo rico que es. Sí. Y sobre todo esos procesos, bueno, tantos procesos de una enfermedad, pero uno en realidad no sabe qué es una UCI hasta que uno lo vive. Y no es fácil, Ana, tú sabes, Alex, no es nada fácil entrar a una UCI y ver a tu ser querido ahí cuando están conectados a un montón de máquinas, cuando los ves tan vulnerable, pero esa oración que se puede hacer en medio de esa angustia y es el dolor es la que verdaderamente reconforta. Entonces, por más doloroso que sea el momento, por más angustiante que sea, es donde más nos debemos aferrar a Dios, es donde más debemos tomar su mano con la esperanza y con la fe puesta totalmente en Él, que es el que nos va llevando, nos va guiando, el que va dirigiendo a los médicos y bueno, que se haga todo según su voluntad y que nos dé a nosotros la gracia del entendimiento y de aceptar esa voluntad de Él. Mili, qué hermoso. Mira, Mili, a ver, aquí te habían hecho una preguntita, a ver si la quieres pues contestar. Dice,
Dime. Eh, Mile, Dios te bendiga. ¿Nos puedes contar cuándo encontraste al papá en posición de oración? Ah, bueno, sí. Ese momento fue, mi papá estaba en habitación, todavía no lo habían pasado a UCI. Eh, un sacerdote amigo fue a hacerle una oración y mi papá aceptó que le pusieran los santos óleos. Él se lo hizo, lo absolvió de sus pecados. Fue un momento muy lindo para él. Mi papá en ese momento no estaba hablando, le habían pedido que en el día no hablara porque se estaba bajando mucho la saturación y se estaba llenando mucho de gases. Entonces, no era pues conveniente para él. Él estaba con su mascarita de nebulización. El padre le pone los santos óleos, se queda un rato con él. Yo acompaño al padre hasta afuerita cuando ya se va. Y mi papá, cuando yo entro, lo encuentro en posición sentadito en la silla con sus brazos, sus manos levantadas así hacia el frente, como en alabanza. Ay, qué hermoso. Eh, y él no podía hacer eso porque mi papá tenía un problema en sus hombritos, le estaban haciendo terapias y él no podía pues como hacer los movimientos de levantar los brazos, le dolía hasta para levantar una bolsa. Entonces, cuando yo lo encuentro así y mirando hacia la ventana, en esa posición de alabanza, de entrega, yo sentí como una angustia, o sea, fue algo muy lindo, pero yo sentí una angustia y yo lo que hice fue sentarme a orar mientras él estuvo así, que estuvo más o menos 5 minutos, un poquito más, en esa posición de entrega. Él no estaba ahí, él no estaba ahí en ese momento porque ni siquiera parpadeaba, o sea, yo estaba impresionada porque sus ojos eran abiertos totalmente, mirando a un punto fijo en la ventana y sus brazos levantados. Yo cuando salí no le conté nada a mi familia porque no quería angustiarlos. Le dije a mi esposo y le dije, encontré a mi papá, así le conté y le dije, tengo miedo. De pronto será que él se estaba entregando. En ese momento, pues ni siquiera estaba en una UCI. Entonces yo le dije, yo siento que mi papá se estaba entregando en ese momento. Y yo creo que sí fue así, yo creo que él en ese momento tuvo ese encuentro con Dios donde de pronto Dios también le dijo, es tu momento, hijo, te he estado preparando y te voy a seguir preparando. Y él aceptó esa voluntad de él porque fue un momento, pues, sí, inexplicable, es que no sabría cómo explicarlo, pero para los que Estar somos 5 minutos creyentes, en esa posición Con los brazos y ya que extendidos, tenía problemas para extendidos, mirar, eso es más, no un pueden dolor subir en los los ojos. brazos porque no, sienten no, no. más. No, y es que Y él por tenía, su problema de hombros, no podía hacer esto y menos tanto tiempo sostenerlos así. Entonces, yo pienso que desde ese momento él aceptó ese llamado de Dios, él aceptó le dio ese sí a él y de pronto, no sin entender mucho, porque no sé cómo se vio ese momento, pues no sabemos, pero de pronto no sin entender mucho, él le dio ese sí a Dios, se entregó. Ujú, ujú. Bendito y alabado seas, mejor dicho. Esto es un paso, la vida, yo siempre lo digo, esto es un ratico, uno cree que la vida es gigante, no, mire, pasa volando, la meta es el cielo, la meta es el Sí. cielo y hay que luchar, es para ganarnos ese cielo y todos vamos a terminar allá, esperemos, ¿cierto? Esa es la idea, todos vamos a terminar Sí, allá y seguro nos sí. vamos a encontrar con esos seres amados. Mile, qué hermoso esto que estás haciendo de seguir con ese rosario. Eres luz definitivamente. Tú eres una llama gigantesca que llevas lucecita a muchas personas. Y me encanta que hayas dicho que sí a Dios y que estés aquí porque esto queda guardado, porque seguro tus palabras van a ser luz y se va a seguir regando. Y todas esas personas que se están conectando a ese rosario, seguro después van a ser luz para otros. Así que Dios te bendiga de verdad. Te dé mucha Ay, no, cabeza, que siga ungiendo, sigas sintiendo ese gozo del Espíritu.
La oración del Espíritu Santo se las compartimos, pero no, como es larguita, pues no se las puedo escribir ahorita cuando guarde este live, pero La pueden más o buscar menos, también por invocación al Espíritu Santo. de pronto más o Así es menos el nombre. pasado mañana, la ponemos ahí En y la también cuenta, la pueden buscar en Google. en Google. Más o menos les podemos decir cómo es, Sí, sí, ahí. porque pueden encontrar varias. Yo te quería decir una cosa, Mile, que veo que es muy, Dime. que cae a esto y a todas las personas que están conectadas, miren, hay algo muy bonito que yo rescato también de esta situación y es aprovechar a los familiares, a quien tenemos al lado, porque no sabemos hasta cuándo los vamos a tener. Yo creo que todos los que estábamos alrededor de esta situación pensábamos, es que Plinio sale de esta. Plinio es un hombre fuerte, Plinio es un hombre sano, sin preexistencia, es un hombre que fácilmente va a salir de esto. Pero Dios tenía otros planes. Entonces tú no sabes cuáles son los planes de Dios. Simplemente aprovecha a tus familiares, aprovecha a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. No sabes hasta cuándo nos los va a prestar el Señor. Y simplemente muchas veces nos llenamos de arrogancia, de orgullo, prepotencia, tantas cosas que cargamos día a día, que eso va pesando y eso va alejando las familias. Y muchas veces pensamos que el tiempo es eterno. Y que es lo mismo hoy que mañana, Que mañana. y no es lo mismo. Y nadie tiene la vida comprada. Simplemente, qué tan bonito regalar perdón, qué tan bonito acercarse, dar una palabra de aliento. Hombre, me equivoqué, qué situación tan difícil, ¿por qué no unir las familias? Situaciones como estas no son ajenas a nadie, porque cualquiera las puede vivir. Y más en este Y tiempo. más en esta situación que estamos viendo, una pandemia que ha tocado a tantas y tantas personas alrededor del Tantas mundo. vidas, sí. ¿Cómo pueden participar en el rosario? Yo no sé. Bueno, pues eso es un rosario. Ya después miramos a ver, Mile, cómo pueden participar. En todo caso... Más un tema desde la familia sí. y ya ellos, me imagino que, no sé si ese ya es un tema de ellos mismos. Sí. Igual también habíamos pensado nosotros comenzar a hacer como también un rosario con todos En nuestra ustedes cuenta. y empezar a orar por tantas intenciones, los enfermos, tantos matrimonios que están fracasando, rotos. Bueno, en fin, vamos Intenciones a hay ver. muchísimas. Porque si ya Milena sí publica aquí el link, de pronto ya sí se nos sale las manos, ¿cierto, Mile? Okay. Sí, pues, pero lo podemos mirar, lo estamos. Sí, claro, pues también, no, pues es que la idea es unir a la gente en oración, pues, o sea, si vamos a hacer, sí, El Zoom tuyo, mire qué pena, cuántas personas. No, es bueno, nuestro. lo que pasa es que es por Meet y creo que permite solo 100 personas, pero pues todavía hay mucho espacio. Y lo que iba a decir es que si vamos a darles ese sí a Dios de ser instrumentos, pues sin condiciones, No. pues Ahí está tu sí, cuenta, te pueden escribir si alguien está interesado, me supongo que eso fue sí, medio sí, para hacerlo. sí. Y también te podemos publicar el link o no sé, ya después cuadramos a ver cómo hacemos y les hacemos. Sí, lo podemos mirar, lo podemos mirar. Un tema que Yo quería decir una última cosa, que quieras. adicionando algo a lo que dice Alex de estar en paz con nuestras familias, estar en reconciliación, en no dejarnos llevar por de pronto una pelea insignificante, por un malentendido, por una discordia, y dejar que eso crezca, porque lo que tú dices, no sabemos en qué momento nos toque a nosotros o a nuestro ser querido partir, y es cómo vamos a quedar nosotros como familia o como amigos o como esposos. Es llamar a la reconciliación en las familias o en tus relaciones, es estar en paz contigo y con los demás. Yo pienso que una de las enseñanzas que nos deja esto de mi papá es, bueno, sabemos que todos vamos a morir en algún momento,
queremos ganarnos el cielo, pero ¿qué estamos haciendo para llegar a ese cielo? Hemos pensado cómo estamos actuando, qué estamos dejando en los corazones de las otras personas, qué semilla estamos sembrando. Y mi papá sembró una semilla hermosa en cada corazón y en cada persona. Mi papá no miró a quién, él no miró a quién, él simplemente se entregó. Eh, pues nos ha escrito hasta el señor de la plaza de mercado donde mi papá iba y compraba las cosas. Ay, es que yo recuerdo que él me dio un consejo cuando yo estaba mal con mi familia y yo aprecio mucho eso. O sea, entonces es esa enseñanza que estamos dejando en otras personas para ganarnos ese cielo, porque es que es aquí y es ahora, no es allá cuando ya nos vayamos, es acá, en este momento y con nuestros seres queridos y con todos alrededor. Qué hermoso. Total, Por eso qué digo bonito. yo que no nos quedemos con los regalos, o sea, todo lo que recibamos, empecémoslo a compartir. Que es que yo no sé hablar no, es que no necesitas hacer esto, puedes hacer otro tipo de cosas, a ver cómo... vamos a ver esto cómo nos va. ¿Cómo perdonar a un papá que no termina de causarte una herida y ya está ocasionando la otra? ¿Cómo? Espérame, que es que aquí no se lee todo. Espérame. ¿Cómo perdonar a un papá que no termina de causarte una herida y ya está ocasionando la otra, como si no da tiempo de perdonarlo? Como que ya hizo una y no le he perdonado esta y ya me está haciendo la otra. Pues mirar con misericordia, mirar a tu papá con misericordia, mirar al otro con misericordia. Pregúntate, pregúntate si Dios te pregunta eso, ¿cómo te voy a perdonar a ti si cometiste un pecado y vuelves a caer en otro y en otro y en otro? Dios no mira eso, Dios perdona y Dios perdona porque Él es un Padre amoroso y misericordioso. Entonces, es eso, es mirar al otro con misericordia. Es que no somos perfectos, es que todos cometemos errores, unos más graves que otros, pero solo Dios te va dando ese entendimiento y te va dando también esa gracia de saber perdonar y de pedir perdón, porque estoy segura que uno también tiene que pedir perdón a la otra persona, no solo perdonar, sino también pedir perdón. De pronto en medio de problemas o malentendidos se llega a herir también, entonces eh, es mirarlo con misericordia, así como Dios nos mira a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, Dios nos recompensa, como un papá. Dios nos llena de esa fuerza, de esa gracia y nos recompensa. Esos son escaloncitos que nosotros vamos ganando hacia el cielo. O sea, eso es un negocio. Total. Bueno, Y a eso súmale también que si oras por esa persona, en este caso por tu papá, ora por él, ora mucho, entrégaselo a Dios en oración, porque Dios por medio de la oración hace milagros y también transforma y hace conversión. así Yo es. quería adicionar algo a esto y es honrar padre y madre es uno de los mandamientos. Y no dice honrar padre y madre si es bueno, honrar padre En y las buenas. madre en las buenas, honrar padre y madre si esto no. Dice honrar padre y madre. Punto. Punto. Los puntos son para ti arriba. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y adicional hay algo que logramos hacer mucho las personas y es juzgar y comparar. ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Es que el pecado de esta persona peca diferente a como tú pecas. Seguro tú también tienes otro tipo de Y yo pecado. no puedo decir que el pecado de otro es más grande o más pequeño que el mío. Eso solo lo juzga Dios, simplemente. Bueno, yo quiero entonces primero pues agradecerte, Mile, de verdad, de todo corazón. Te cogí un aprecio gigante. No somos, pues no te he visto dos veces, pero te digo que te tengo en el corazón metidita, solo Tan escuchando linda. este rosario. Agradecerte por dar gloria a Dios acá, porque sé que llevas días apenas de haber enterrado a tu papá. Y eso no es fácil. Y eso sí que Dios seguro se va a derramar en gracias en ti. Recordarle a todos que queda guardado,
tienen la responsabilidad de compartirlo. No se queden con estos regalos. Recuerden que abrimos por petición de ustedes una página en YouTube, porque en Instagram los live, estas historias se van perdiendo ahí. En cambio allí las pueden visualizar más fácil, pero no hemos podido hacerlos en vivos por ahí también, porque hay que tener mínimo 1000 seguidores. Así que vayan para que sigamos haciendo esta obra de Dios. También tenemos un grupo de Telegram que se llama también Regálame tu historia, todo se llama Regálame tu historia, porque a ese grupito les mandamos como más rápido todo. ¿Para qué? Porque en Instagram tú un día ves una cosa y mañana no la ves, por si se quieren unir también. Entonces yo creo que no se haga más largo. Yo le quiero mandar un abrazo muy grande a doña Marina, a Cris, obviamente a Cristian, sabe que lo aprecio demasiado. Aleja también, un abrazo gigante, gigante, Aleja. Y pues Mile, obviamente, pues cuántos te he mandado a ti, por Dios, y todo lo que quiero a tu familia, porque me la llevo, niño, me llevo a tu casa y una familia maravillosa que Dios ha construido. Un abrazo muy grande para todos y gracias por compartir esta experiencia con nosotros. No, mil gracias a ustedes, mil gracias primero por todo el apoyo y se los di desde el principio, por apoyo con la oración, por acompañarnos en los rosarios, por esa virgencita hermosa, peregrina que nos acompañó tantos días hasta las novenas, hasta el fin de las novenas, por tanto apoyo, por las palabras consoladoras, como te dije, Ana, ese día que vinieron acá, pues nos llenaron más de esperanza, esas palabras de ustedes, esa oración que hicieron. Estamos totalmente agradecidos, pues de verdad solo tenemos gratitud en nuestro corazón por ustedes y como yo les dije, son parte de nuestra familia también porque a través de mi papá, a través de mi papá llegaron a nosotros. Entonces, un abrazo muy, muy fuerte. Mil gracias por invitarme a este espacio. Bueno, Mile, entonces un besito para todos, Dios los bendiga y que tengan una linda noche. Y no se les olvide compartir la historia. Chao. Chao. Feliz noche, bendiciones, chao, gracias.